Bueno, en primer lugar, dar las gracias al comité organizador por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. ¿Se ve bien? Lo veo como un poco... y nada, la verdad es que me ha tocado un tema un poco complicado y árido, la propiedad intelectual, pero bueno, voy a intentar hacer una charla lo más sencilla posible, sobre todo atendiendo a aquellos problemas con los que nos hemos encontrado nuestro grupo investigador a la hora de meternos en este camino de la propiedad intelectual. Hablaremos un poco de lo que es la propiedad industrial, patente, modelos de utilidad, diseños industriales. También hablaremos un poco de lo que es la propiedad intelectual, el registro mediante derechos de autor y por último dedicaremos un poco de la charla, unos 5 minutitos, a la explotación y transferencia de los resultados de investigación. En primer lugar, comentar que las ideas se pueden proteger si se expresan en invenciones técnicas, como son las patentes y modelos de utilidad, en un producto que llamamos con una estética especial, lo que llamamos diseño industrial. También podemos registrar una expresión distintiva, lo que conocemos como marca o nombre comercial, ahora hablaremos un poco de ellas. Y por último, también podemos registrar una obra artística o científica, en nuestro caso, lo que son los derechos de autor o propiedad intelectual que conocemos en España. Diferencias entre propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial, pues aquí los tenemos. El derecho de autor son obras literarias, obras artísticas, libros, obras cinematográficas, bueno, ahí viene una larga lista, ¿no? Y lo que es la propiedad intelectual, pues lo que acabo de comentar son todas aquellas innovaciones técnicas, bien patentes, bien modelos de utilidad, y aquello también relacionado con los diseños industriales, las marcas y los nombres comerciales. Veremos ahora algunas de sus características de cada uno de ellos. Comentar que la propiedad industrial, el registro de la propiedad industrial, todo ello corre a cargo de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sin embargo, todo lo relacionado con la propiedad intelectual se lleva a cabo el registro a través del Ministerio de Cultura. Ahí tenéis un poco los dominios de Internet para acceder a cada uno de estos portales. La vida cotidiana, un poco para que nos asentemos, pues esto es lo que sería derechos de autor o propiedad intelectual, sería lo que es crear un disco, ¿no? Y un poco la propiedad industrial sería el tocadiscos o la cosa técnica para reproducir ese disco. Propiedad industrial, pues como hemos comentado, serían las patentes y los modelos de utilidad, las invenciones, diseños industriales, las marcas y los nombres comerciales. Cuando registramos una propiedad industrial, el derecho nace cuando se hace la solicitud y se hace efectivo cuando se concede esa patente o modelo de utilidad. A veces pueden coexistir varios modelos en un mismo producto de propiedad industrial y os pongo aquí este ejemplo en el que podemos ver que puede haber una marca, podemos registrar una marca como puede ser el Voltaren, ¿vale? También el nombre comercial del laboratorio puede coexistir con esa marca y por otra parte lo que es la patente, que lo forma la parte técnica, que es el principio más incipiente, lo que es el medicamento, sería lo que podemos patentar. Hacia la pregunta de qué es una patente, pues lo primero que quiero decir que no se protegen las ideas, sino las características técnicas. Las patentes protegen un procedimiento, un aparato o un producto nuevo o bien una mejora de los mismos y requiere en todo caso siempre demostrar actividad inventiva y que no sea obvio para un público general. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, puedes tener una idea que es cambiar el televisor sin tener que levantarte del sillón y esa idea, la manera de poder patentarla es pues técnicamente hacer un utensilio, como veis en la diapositiva, que permita modificar los canales sin tener que levantarte. Esta patente se hizo en 1976 y ha dado muchos millones de euros, por ejemplo. Por lo tanto, una patente es un contrato que vamos a hacer, un contrato voluntario entre dos partes, la administración y lo que es el solicitante o propietario de la patente, y un contrato cada vez va a ser territorial en un determinado territorio, España, Europa o determinados tipos de países, y también va a ser un contrato temporal, por un tiempo determinado. Normalmente veremos, según el tipo de registro de propiedad intelectual, serán 20, 10 años, ya veremos. En todo caso, es un monopolio de explotación en exclusiva y además permite la divulgación de esa invención mediante un documento público que ahora iremos viendo. ¿Qué no se puede patentar? Pues muchas cosas no se pueden patentar, no las voy a leer todas, pero bueno, no se puede patentar un tratamiento quirúrgico terapéutico, la manipulación con embriones humanos y alguna serie de cosas, luego si queréis más información, pues la pasamos.
Muy importante el estado de la técnica, para que os vayan sonando algunos términos que, como todos, pues a la hora de enfrentarte a esto, en principio no sabemos de qué se está hablando. El estado de la técnica, pues el estado de la técnica, que ahora hablaremos más de ello, es todo aquello que se ha puesto a disposición del público en España o en el extranjero antes de la solicitud, es decir, todo lo que se haya divulgado antes de tú hacer la patente. Ya puede ser una divulgación escrita, una divulgación oral o que esté escrito en una pared o en un cómic. Todo eso es estado de la técnica, y es muy importante el estado de la técnica porque no podemos patentar nada que se haya divulgado anteriormente, de ahí la importancia del estado de la técnica. Requisitos para patentar, pues en primer lugar, lo que ya hemos comentado, no se puede patentar una idea, pero que tiene que tener un carácter técnico la cosa que queramos patentar. Tiene que cumplir sobre todo 3 requisitos, el primero de ellos es que sea una novedad mundial, no puede estar comprendida en ese estado de la técnica, es decir, si previamente alguien ha difundido algo en relación a lo que nosotros queremos patentar, no nos darán esa patente. Otro requisito fundamental que tienen que tener las patentes de los modelos de utilidad es que no deben resultar obvio para un experto medio en la materia. Si llegas y quieres patentar la luz, pues eso ya es, la bombilla, pues eso ya es obvio, no puedes hacerlo. Otro requisito fundamental sería la aplicación industrial, que pueda ser fabricada esa patente o utilizada en la industria, muy importante. Y por último, también se hace mucho hincapié en la suficiencia de la descripción. ¿Qué es eso de la suficiencia de la descripción? Pues a la hora de nosotros describir la patente, la invención tiene que ser totalmente clara y completa para luego poder ejecutarla por un experto en la materia, ¿vale? Si no es así, la patente la echarán para atrás. Por supuesto, lo que ya venimos comentando, no hay que divulgar la invención antes de registrarla, porque si no puede uno adelantarse y entonces has perdido toda esa idea. No te puedes emborrachar e ir contándolo solo al amigo antes de hacer ese registro de esa idea. Y muy importante, no se puede publicar nada antes de iniciar los trámites de una patente, no se puede publicar nada, ni se puede llevar a un congreso, ni se puede leer una tesis, ni se puede de ninguna de las maneras, si luego en la búsqueda que se haga eso aparece en estado de la técnica, la patente va para atrás. Y muy importante hacer una búsqueda previa a patentar, porque puede ser que tu idea, por mucho que te creas que es original, a lo mejor ya está patentada. Entonces hay que hacer importantes búsquedas antes para que luego no te lleves sorpresas. Este es un documento de patente antigua, sin más para que la veáis, y ahora vamos a ver otro documento de patente nueva o nacional actual, más actual, que son los modelos que actualmente, sea la patente nacional, sea de cualquier otro país, todas siguen este mismo modelo, y eso nos va a facilitar mucho luego en la exploración de la misma. Esta es más en relación con algo de deporte, ¿no? Y esta que os pongo, por ejemplo, más del ámbito biosanitario, que es el que nos ocupa hoy. Esta patente en concreto acaba de salir publicada, es de nuestro grupo de trabajo, la acaba de comentar también el consejero, es una composición que comprende extractos de ajo liofilizado más ajo negro, y para aplicación sobre todo en procesos de dermatología, de cicatrización, también sepsis y células oncológicas, pero bueno, no voy a entrar más en detalle, pero acaba de salir publicada, es una colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahora entraré un poco más en detalle, ¿vale? Como veis, todas las patentes siguen una estructura, que ahora la veremos más en detalle, pero aparece el número de publicación, cuándo ha seguido la solicitud y unas siglas que aparecen aquí, que hacen referencia un poco a si se trata de una patente, si se trata de un modelo de utilidad o de qué ámbito nos movemos, si es biosanitario o no. Luego aparece la fecha en la que se presentó esta patente, que fue en enero del 2017, y cuándo ha sido publicada, ¿no? Cuáles son los solicitantes, que en este caso es la Universidad de Castilla-La Mancha y el SESCAN, un 50% de copropiedad. Luego hablaremos un poco, en esta sala hay también personas un poco más expertas que yo y con más trayectoria en patentes, Antonio de la Fundación, que luego también nos podrá aclarar algunas cosas que a mí se me escapan porque todavía no hemos llegado a ese recorrido, y que creo que es muy importante y que también nos puede dar alguna idea clarificadora en ese sentido. Aunque yo comentaré algo, él creo que nos podrá echar una mano también en ese sentido. Y luego vienen los inventores y luego un poco el título de la patente. Y en esa primera página de la patente también encontramos un pequeño resumen y algunos de los dibujos aclarativos en relación a esa patente. ¿Cuál es la estructura del documento a la hora de preparar la patente para registrarla? Pues en primer lugar tenemos que preparar un título y un resumen. Este título y resumen es meramente informativo. La descripción, como he comentado, tiene que ser clara y que luego pueda ser reproducible por cualquier otra persona experta en la materia, y sirve para luego interpretar las reivindicaciones. Las reivindicaciones son la parte más importante de la patente y lo que determinan es el alcance de la protección. Ahora veremos un poco más detalle. Y por último, los dibujos, que pueden estar o no estar, dependiendo de si es necesario para aclarar algo de la patente.
Lo que os comentaba, la descripción es muy importante porque enseña luego cómo realizar y utilizar esa invención. Haces unos antecedentes y describes todo lo que tengas que describir en relación a esa patente. Y lo que os comentaba, muy importante, las reivindicaciones, pensar bien, incluso muchas veces te tiene que ayudar un experto a realizarlas para que no se escape nada. Define el alcance de la protección jurídica, es igual que tener una propiedad privada y la cerca que tú tengas, pues eso es lo que estás protegiendo. Todo lo que se quede fuera será estado de la técnica, y aunque aparezca en la descripción, si luego no aparece en las reivindicaciones, que esté en la descripción no te libra de que eso pueda ser utilizado, porque podrá utilizarse fuera sin ningún tipo de problema jurídico. Por eso la importancia de que las reivindicaciones estén bien preparadas y que incluyan todo aquello que quieras incluir. Y la descripción de los dibujos, que como he comentado, puede ser necesaria o puede ser ponerse o no, dependiendo de la patente que se trate. Ahora voy a intentar un poco pues mostrar un poco cómo está la legislación para poder patentar, primero en España y luego un poco a nivel de otros países, que es con lo que, si una vez llegáis a esto, os vais a tener que enfrentar, ¿no? La Ley Española de Patente de 1986 funcionaba de una manera y ahora ha salido una nueva ley de 2015 que ahora veremos que funciona de otra manera. En primer lugar, esta es la primera ley con la que nosotros nos enfrentamos, con esa primera patente que hicimos en relación al ajo liofilizado. Se hace una solicitud, como vemos. Esa solicitud ya pagas unas tasas bajas, posteriormente te dicen si está bien redactada, no, o si cumple con los criterios que tiene que cumplir para seguir adelante, y posteriormente se hacía una petición del estado de la técnica. Ahí ya tenías que pagar unas tasas un poco más altas, que equivalen a unos 600-700 euros, y a partir de aquí te hacían un informe del estado de la técnica, el cual te permitía saber si esa patente podía seguir adelante o no podía seguir adelante. Luego veremos la prioridad, ahora hablaré posteriormente de la prioridad. Normalmente este informe del estado de la técnica aparece antes de los 12 meses, ¿vale? Y con ese informe de estado de la técnica pues puedes retirarla o seguir adelante con la patente hasta que se publique, que normalmente se suele publicar esa solicitud a los 18 meses desde que se hizo el primer registro. Una vez que está publicada, que es lo que habéis visto ya de esa patente que está publicada, podías ir por un procedimiento general o podías ir con un procedimiento con examen. Nosotros hemos ido por procedimiento general porque el procedimiento con examen, pues de nuevo tienes que volver a pagar, son más gastos, y hemos considerado ir por este procedimiento hasta llegar a los 25-30 meses, que es cuando esa patente realmente será concedida. Si vas por procedimiento con examen, pues adelanta un poco, y además esa patente se hace, como si dijésemos, más fuerte, porque hay un examen previo que le da más calidad a tu patente para luego poder salir al mercado, digámoslo así. Quiero destacar que las tasas, con esta ley de 1986 para patentar nacionalmente, eran gratuitas para las universidades. Ahora han cambiado porque las tasas ahora en las universidades sí que son del 50% y tienen que pagar ya. Y esta es la nueva Ley Española de Patentes, a la que nos hemos enfrentado ahora con otras dos patentes que estamos registrando. Una ya está registrada de nuevo, ahora os comentaré cuál es, y otra que nos vamos a enfrentar. Y esta nueva Ley Española de Patentes a nivel nacional, pues ahora ya, una vez, cuando haces la solicitud, ya no haces la solicitud y luego pagas por el informe de estado de la técnica, sino que directamente haces la solicitud y pagas directamente ese informe de estado de la técnica. Se hace un examen de oficio y directamente a los 18 meses se suele publicar esa solicitud y ese estado de la técnica. Y nos han quitado esta vía para ir a la concesión, y directamente han dejado el brazo de la patente fuerte, donde es obligado pagar nuevas tasas para un examen previo antes de la concesión. Luego vas a poder reponer o no reponer si estás de acuerdo o no, pero ya con la nueva ley de patentes nos tenemos que ir obligatoriamente por este brazo. Muy importante este tratado de cooperación en materia de patentes, que establecen ya son 153 países los que la forman, y podemos entrar a solicitar, a registrar una patente con este tratado de cooperación, donde hacemos una sola solicitud y una única búsqueda válida para esos países. El entrar en este tratado no te concede patentes, simplemente entrar en este tratado lo que hace es dar una opinión, un informe preliminar de cómo es tu patente, si es positivo o no positivo, si es buena, si no es buena. Eso es lo que hace este tratado. Y a partir de ahí, de este tratado, si es un informe bueno, pues podremos ya entrar en las fases nacionales, o entrar en fase nacional o de diferentes países, o bien entrar en una patente europea.
Ofrece varias ventajas y la principal es que retrasa la entrada en fase nacional hasta los 30 meses. Antes, una vez que, ahora lo veremos, con esta, si entramos por aquí, nos puede retrasar y los pagos y todo y ir buscando financiación para nuestra patente hasta los 30 meses. Y esto es muy importante en investigación. Ofrece una opinión previa para ver la posibilidad de concesión y luego, cuando llega al país donde queramos registrar esa patente, pues van a tener algo ya con lo que empezar a funcionar. Luego está la vía de patentar por vía europea, que consiste en solicitar una patente válida para los países que se designen. En teoría pueden ser 32, actualmente son 32, pero tú puedes elegir esta vía y decir, quiero que se patente esto en Francia, Alemania, Luxemburgo y Inglaterra. Pues puedes elegir unos determinados países y se tendrá que presentar una solicitud luego de validación una vez que esté concedida en cada país designado. Para eso tienes 6 meses. Entonces, esto es un poco lioso y a todos nos puede apabullar un poquito, pero os voy a decir aquí un poco cuál puede ser la estrategia de protección si nos tenemos que enfrentar a esta situación. Nosotros presentamos la solicitud de patente, ¿vale? Y aquí está lo del fin de la prioridad, que son 12 meses. Hasta estos 12 meses podríamos presentar esa patente en cualquier otro país, ¿vale? Sin que se considerase estado de la técnica. Una vez que hemos pasado esos 12 meses de prioridad, si nosotros queremos presentar esa patente ya en otro país aparte de España, ya se va a considerar el estado de la técnica y no vamos a poder registrarla. Por eso es tan importante estos 12 meses. Normalmente el informe de la técnica te lo dan antes de los 12 meses y dependiendo de cómo sea ese informe de la técnica, ese momento crítico, pues si es negativo a lo mejor te conviene retirar esa patente y si es positivo, aquí entramos donde a lo mejor nos interesa ir a ese tratado del que he hablado, el PCT, porque nos prolonga hasta los 30 meses la posibilidad de pensarnos en qué países luego vamos a querer patentar esa patente. Entonces, si entramos en esta vía, vamos a tener hasta 30 meses para pensarnos luego a qué países queremos llegar con nuestra patente. Presentamos esto y nos va a sacar un informe también y a los 30 meses nos tenemos que plantear ya si entramos a países individuales a registrar esa patente o bien entramos ya a una solicitud europea, ¿vale? Eligiendo los países en los que queremos que esa patente se publique. Gastos de las patentes, pues los costes nacionales de la solicitud y tramitación de concesión aproximadamente para 10 años suelen ser de 2.000 euros y los costes internacionales, pues por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo, que si que elegimos por ejemplo 8 países europeos durante 10 años, oscila entre 35.000 y 50.000 euros. Como veis, pues ya la cosa cambia. Y aquí un tema muy escabroso y que es donde pueden venir los problemas y que incluso ayer lo hablábamos, pues ¿a quién pertenecen las patentes? En principio, que sepáis que las invenciones laborales corresponden al empresario siempre que estén realizadas por el trabajador. Luego, en nuestro caso, corresponden a la universidad y al SESCAN las investigaciones realizadas por todo el personal docente, investigador o funcionario contratado, o sea que pertenecen a ellos. Y los inventores tendrán derecho a participar de algunos de los beneficios según se establezca el contrato entre las partes. Y, como acabo de decir, a veces van en copropiedad estas patentes, como puede ser en nuestro caso SESCAN, UCLM, y previamente hay que establecer un contrato. Aquí veis, por ejemplo, el contrato que se ha establecido en nuestra patente entre el SESCAN y la UCLM para que se pueda llegar a registrar esta patente como propietarios ambos organismos. Otro problema muy diferente es cuando esta patente quiera transferirse y o se quiera vender o se quiera obtener una licencia. Y ahí viene el problema porque, según me comentaban ayer, es un hándicap que tenemos el que luego esas industrias o los posibles interesados, siempre negociar con una entidad pública, sea cual sea, siempre es mucho más costoso por toda la trama burocrática que negociar con un inventor directamente. De ahí que el SESCAN se esté planteando, es una cosa que tendrá que trabajar en un futuro, luego pues a lo mejor transferir esa patente a los inventores con la condición de que esos inventores luego den una parte proporcional de los beneficios a la entidad correspondiente por estar trabajando para ellos, ¿no? Entonces es una cosa que se tiene que abordar y que todavía no está totalmente esclarecido, pero me consta que se va a trabajar posteriormente en ello. Pero sí quería destacar lo importante que son las patentes, que yo por lo menos lo desconocía hasta hace unos años. Decir que es una información más completa,
2 minutos, pues vamos mal. Es una información más completa y incluso que muchos artículos científicos. La colección de patentes crecen de manera exponencial. Para que veáis algunos datos, en 2016 se solicitaron 2.900.000 patentes, son 500 solicitudes de patentes por hora. O sea, muchísimas. Decir que es un formato unificado en todo el mundo y el cual nos permite explorar de manera muy cómoda, ¿de acuerdo? Y que existen tanto fuentes oficiales para poder buscar patentes, lo que acabo de comentar, que es una fuente inagotable de literatura científica y que no estamos acostumbrados a buscar en ellas, y que existen tanto fuentes oficiales como fuentes no oficiales. Yo recomiendo entrar en la página de la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde hay una página web que la tenemos aquí, aunque hay otros muchos vínculos, que nos permite prácticamente encontrar cualquier tipo de patente. Aquí metemos scan y enseguida nos mete, por ejemplo, en un buscador nos sale la patente que acaba de salir publicada, ¿no? Modelos de utilidad, pues modelos de utilidad protegen también invenciones, es como una patente más débil, digamos, que siendo nuevas, implicando actividad inventiva, consiste en dar un objeto una configuración, estructura o constitución que supone una ventaja práctica para su fabricación. Es mucho menos costoso, ¿vale? Y la duración de la concesión es por 10 años. Aquí os pongo un ejemplo, voy a ir más rápido porque ya no tengo casi tiempo. Es decir, registrar aquello que, aunque ya está en el mercado, un abrelatas, pero si supone, cuando saliera este en concreto, pues suponía una ventaja práctica y se pudo registrar también como propiedad industrial, ¿vale? Y por último, quería hablaros un poco de lo que es el diseño industrial, ¿vale? Que también se puede registrar como propiedad industrial, protege la forma y no protege la función, y tiene que ser nuevo y singular. En este caso la duración es de 25 años y es mucho más económico registrar un diseño industrial. Aquí pongo un ejemplo de lo que es un diseño industrial. En esta olla a vapor, pues los elementos estéticos es lo que registraríamos como diseño industrial, y los elementos técnicos, como acabamos de ver, sería lo que es la patente, y como tal lo registraron los propietarios de esto. Y las marcas y nombres comerciales, que lo que hacen es registrar una representación gráfica, ¿vale? Que los distingue en el mercado de otros productos o servicios de una empresa, y también es mucho más barato que registrar una patente o modelo de utilidad. Y aquí os pongo un poco la diferencia entre cada uno de ellos, ¿vale? Lo que es la marca Coca-Cola está registrada, lo que es el diseño de la botella también está registrado como propiedad industrial, y aquí en este caso han sido, bueno, aquí hay una cosa que también daría para otra charla, que es diferenciar entre lo que es el secreto industrial y la patente. En este caso es secreto industrial, pero es potencialmente patentable. No les ha interesado patentarlo porque no se acabe ese tiempo de patente, y en este caso les ha interesado mantenerlo en secreto industrial. Y por último, ya, y con esto casi acabo, quería dedicar un momento a lo que es la propiedad intelectual, o lo que conocemos como derecho de autor, que es un derecho que nace desde el momento en que uno crea la obra, y luego, a diferencia de la patente, no son 20 años, dura toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Y como digo, en nuestro ámbito biosanitario también obras científicas pueden ser registradas intelectualmente. Te da unos derechos morales y unos derechos patrimoniales con los que poder también negociar con una casa comercial, con alguien, para que se haga distribución, ¿vale? Y no es obligatorio registrarlo, ¿vale? Pero lo puedes registrar en el Ministerio de Cultura. Nosotros hemos registrado ya tres modelos, tres obras científicas. Os pongo un ejemplo, es fácil registrar, y posteriormente te conceden ese registro de propiedad intelectual para que conste que pues en este caso es un modelo experimental para peritonitis bacteriana, ¿vale? Pues hemos registrado ya varios, pero que sepáis también que podéis registrar estas obras a través de derechos de autor. Por lo tanto, la exclusividad de patentar permite realizar inversiones y obtener mayor rentabilidad sobre la inversión efectuada, tienes derecho legal exigible y sólido, y permite comercializar la invención, por ejemplo, concediendo licencias. ¿Voy muy mal de tiempo? Y te puede dar una imagen positiva para la empresa. Y ya, ahora sí que acabo, la transferencia tecnológica, por ejemplo, aquí es el punto más crítico, es una vez que tienes la patente y tal, pues transferirla, ¿no? Venderla, conceder una licencia. Por en este caso, un identificador ocular, pues están consiguiendo para la Universidad de Alcalá muchísimos beneficios, y puedo poner otros ejemplos más, como en Estados Unidos esta patente, en España la de Margarita Salas ya ha dado, por ejemplo, 4 millones de euros, o sea que la transferencia es importante y no nos tenemos que quedar con la mera tramitación de la patente, ¿no? Y ya está, simplemente esta nueva solicitud, este modelo, esta es otra de las patentes que acabamos de registrar en nuestro grupo de investigación, que es un dispositivo que os queremos regalar también ahora a todos, que es un dispositivo que nos ayuda a realizar un análisis, una prueba estadística más adecuada para tu análisis bivariante, ¿vale? Entonces, está registrada la patente y bueno, estamos en espera es una ayuda que también nos ha
prestado y está detrás el Roche, colaborando con nosotros, y por supuesto se ha gestionado la patente a través de la Fundación. Aquí sí que le quiero echar un guiño a la Fundación en contra de José Luis. Creo que no hay que irse hoy por hoy. La Fundación ofrece muchas garantías para poder trabajar con ellos y mi experiencia en estos 2 o 3 años es buenísima con ellos, y creo que lo nuestro tiene que quedar aquí. Entonces creo y tengo una experiencia buenísima y de verdad estamos trabajando cosas muy importantes con ellos, proyectos de investigación, patentes, etcétera, y la agilidad y la seguridad que nos da es tremenda, y que bueno, estamos intentando mantener ya contactos con librerías y editoriales un poco para darle difusión en esa fase de licencias, que vamos a ver cómo lo negociamos ahora, Sescan, Panamericana, etcétera, etcétera, pero bueno, que es una cosa que tendremos que empezar a trabajar. Este es el nuevo, otra patente que acabamos de, que va a ser registrada ahora mismo, que no es para análisis estadístico, sino que sirve un poco para ver el tipo de estudio más adecuado que tienes que realizar, ¿vale? Son dispositivos que acabamos de patentar. Gracias, Javier. Ya está. Sí. Y acabo.